de Danazaray, que está por allá en el cuarto escuchándonos. De mi parte, feliz domingo, feliz primer culto del mes de abril, hermosa fecha como la de hoy, 5 de abril. Gloria a Dios porque estés conectado en esta mañana a esta enseñanza que tiene el Padre Celestial para nosotros, para sus hijos. Voy a pedir el favor que me acompañen en un momentito de oración y vamos a pedirle al Padre Celestial que sea Él dirigiendo este culto, que sea Él dirigiendo este momento, que sea Él llevándonos en su gloria, que sea Él cobijándonos con su amor y con su misericordia. Amén. Amadísimo Dios y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, a ti sea la honra, Rey, a ti, solamente a ti, a nadie más que a ti, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque tuya es la alabanza, porque tuya es la adoración, Señor, porque tuya, solamente tuya, amado Rey, es la gloria y la honra. Bendice, Padre Celestial, esta mañana a todos y cada uno de mis hermanos. Te pido, Padre Celestial, por aquellos hermanitos y hermanitas que en este momento, Padre Celestial, están pasando por momentos tal vez de depresión, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, cobijándolos, Papito Dios, que seas tú arropándolos con tu gracia, Señor. Por aquellos hermanos y hermanas, Padre Celestial, que están pasando por dificultades económicas, Señor, que seas tú proveyendo, Señor. Para aquellas personas que tal vez y a razón de este paro y esta situación que estamos viviendo, estén tal vez, Señor, preocupados por su empleo, que seas tú, Padre Celestial, proveyendo, Señor. Papito Dios, aquellas mujeres, Padre Celestial, que tal vez en sus casas están estresadas, Padre Santo, por aquellos varones, Padre Celestial, que acostumbrados a salir a trabajar para ganar el pan diario, Señor, tal vez estén pasando por dificultades. Te pido y te suplico, Padre Celestial, que seas tú el proveedor en sus hogares, que seas tú el proveedor dentro de sus casas, Señor. Por las familias en general, que seas tú, Señor, proveyendo de salud, de tranquilidad y de amor para todos y cada uno de ellos. Te pido, Padre Celestial, por la denominación de iglesias, hermanos menonitas de Colombia a nivel mundial, Papito Dios, aquellos hermanos de los cuales tal vez no tenemos conocimiento, Papito Dios, que están pasando probablemente, Señor, por esta enfermedad que se está padeciendo, este virus que está padeciendo a nivel mundial, Señor, que seas tú poniendo tu mano sanadora, Señor, pero sobre todo, Señor, que sea haciéndose tu voluntad y no la nuestra, Señor. Bendice, soberano Dios, a todos y cada uno de mis hermanos. Bendice, soberano Rey, a todos y cada uno de mis conocidos en esta mañana conectados, Padre Celestial. Que tu palabra entre a sus corazones, Señor, y que transforme las vidas. En el nombre eterno de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y continuamos en esta mañana. Listo, primer domingo del mes de abril. Y tenemos el gusto y la dicha de poder decir que arrancamos con un tema nuevo para este mes. Nosotros para esta semana teníamos programado las actividades de Semana Santa, teníamos una vigilia programada para el día viernes, teníamos un culto con un predicador invitado, ambos cultos con predicadores invitados, el del día jueves con el predicador, hermano, docente y excelente amigo, como lo es nuestro hermano Abdías Leudo, y el día viernes con mayor gusto y con igual gusto, con igual entusiasmo y con igual deseo, y vamos a contar con la presencia de nuestro hermano Virgelino Córdoba. ¿Listo? Pero pues dadas las circunstancias será para otra ocasión. Teníamos también una serie de actividades, pero el tema del mes no cambia, el tema del mes sigue siendo el mismo. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Ese es el tema para este mes. Y hoy arrancamos con la predicación de ese tema. Amén. Entonces, sin más preámbulos, hermanitos, yo les voy a pedir un favor. Nos dispongamos a que Él sea el Señor, coordinando y dirigiendo no solamente este culto, sino tu vida entera. Y abramos nuestras Biblias en el libro de Zacarías, capítulo 1. Zacarías 1. Amén.
Y vamos a hacer un estudio de los primeros 6 versículos. Vamos a concentrarnos en esos primeros 6 versículos de Zacarías capítulo 1, versículo del 1 al 6, y vamos a estudiarlo y vamos a analizar esa palabra, esa enseñanza fundamental que el Señor tiene para esta mañana, para tu vida y para mí. Amén. Entonces vamos a empezar. Dice así, Zacarías 1, capítulo 1, de los versículos del 1 al 6. El título, según la Reina Valera, sería Llamamiento a volver a Jehová. Y dice así: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Sedequías, hijos de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras. Y no anduvieron ni escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero si mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres, porque ellos volvieron y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Alabado sea el Señor. Amén, 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 amén y amén. A veces uno se hace el sordo, ¿no? Bueno, a veces no es que uno se haga el sordo. A veces nosotros no atendemos y escuchamos, y tenemos que buscar fórmulas para que las demás personas nos escuchen. Por ejemplo, cuando uno mira el primer versículo de esta lectura en el libro de Zacarías, versículo 1 del capítulo 1, uno nota que Zacarías empieza este ejercicio de su ministerio con una declaración bien importante. Zacarías habla situando la fecha. Zacarías habla dictando la fecha y se coordina teniendo en cuenta quién estaba gobernando en ese momento. Y dice que vino palabra de Jehová a Zacarías, pero me llama la atención que dice que en el 8º mes del año segundo de Darío. Entonces está otorgando y dando al lector, al estudioso de la palabra, un tiempo particular, y para que logre acomodarse en un aspecto histórico que se pueda encontrar. Él no deja esa información ahí vacía, sino que da un hecho histórico importante. Ojo, que es para tal mes, en tal fecha, y en ese tal mes y en esa tal fecha, cuando gobernaba este rey. Allí lo que nos está hablando, allí lo que nos está diciendo, es dándonos la oportunidad de que usted y yo, como lectores de la palabra, como escuchas y estudiantes, estudiosos de la palabra, nos logremos ubicar históricamente para poder tener un contexto de lo que está sucediendo. ¿Y para qué razón el profeta, si está hablando palabra de Dios y está seguro de lo que está diciendo, para qué necesita el profeta darnos esta particularidad de informarnos cuál es la fecha y quién estaba gobernando en esa época? Sencillo, mi hermano, y lo dice la continuación de la palabra, porque la gente tendía a no escuchar, la gente tendía a ignorar lo que el Señor estaba hablando. Infortunadamente eso es algo muy, pero muy común. ¿No me crees? Sal a predicar la palabra a la calle, ve, toca puertas, ve y evangeliza, y dime, de todas las personas a las cuales tú les vas a hablar y les vas a decir que la mejor decisión es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cuántas personas de 10 casas que probablemente alcances a visitar, cuántas te van a prestar atención
¿Cuántas van a hacer caso inmediato a tu recomendación y cuántas van a confesar a Jesús como su Señor y Salvador en el mismo día? Ahora, esto no vaya a atemorizarte con respecto a la tarea. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer. Pero ¿cuántas veces no la hemos hecho? ¿Y cuántas veces nos han rechazado? ¿Cuántas veces nos han tirado la puerta en la cara? ¿Cuántas veces nos han ignorado? ¿Cuántas veces nos han rechazado de manera grosera? Cada que intentamos proclamar y exaltar el nombre de Dios. Muchísimas veces. Por esa razón, el profeta hace una énfasis en la palabra, en la escritura, de la fecha y el tiempo. Él comienza su ministerio con esa declaración, diciendo y aclarando de que luego él nace. Zacarías, vamos a arrancar. Zacarías nace durante el cautiverio y él es tomado cuando el rey Ciro toma la decisión de que las personas deben volver a Canaán, a la tierra. Llevan 18 años después de su llegada al cautiverio y las personas siguen cerradas, las personas siguen sin trabajar, las personas siguen sin realizar el trabajo de la construcción del templo a la velocidad que el Señor quería. Las personas siguen más pendientes de las construcciones de sus propias casas, de atesorarlas, de adornarlas, y no están tan pendientes de la obra del Señor, y están cayendo nuevamente en ejercicios de desobediencia dentro de la tierra prometida. Y allí es cuando Zacarías se ve en la obligación de hacer la recomendación de recordar lo que había pasado con sus padres, lo que ellos estaban empezando a hacer y lo que podían tener como resultado si ellos continuaban en esa desobediencia en la cual se encontraba el pueblo. Mi hermano, una de las enseñanzas de este primer capítulo es que nosotros tenemos que convencernos de que Dios te creó a ti y me creó a mí para tener una relación cercana con nosotros. El Señor nos creó a todos y cada uno de nosotros de tal manera de que nosotros tengamos una relación con Él de manera permanente, de manera insistente, de manera consistente. Que nosotros no nos desviemos, que nosotros no nos desconcentremos, sino que nosotros estemos en esa relación con Él, que aprovechemos cada momento, cada situación, cada instante para relacionar de una manera tan estrecha con el Señor, de una manera tan cercana con el Señor. El Señor nos creó de esa forma, y la mejor manera en la que usted, mi hermano, si se está preguntando, si lo ha hecho, ¿cómo puedo yo entender, cómo puedo yo escuchar, cómo puedo yo comprender la palabra del Señor, cómo puedo yo escuchar la voz del Señor? Es fácil, hermano, es sencillo. Relaciónese con Él. No hay manera en la que usted pueda conocer mejor a su pareja, no hay manera en la que usted pueda conocer mejor a sus compañeros de trabajo si no se relaciona con ellos. Si usted no empieza a relacionarse con sus compañeros de trabajo, usted no va a conocer con quién está trabajando. Si usted no empieza a relacionarse con su pareja, usted no tiene idea con quién se casó, con quién está compartiendo el resto de su vida. Aplica lo mismo para la fe cristiana, aplica lo mismo para nuestra fe, para nuestro modo de vida. Si tú no te relacionas con el Señor, va a ser muy difícil, casi que imposible que escuches la voz de Dios. La mejor manera, la mejor alternativa, lo mejor que podemos hacer para escuchar la voz del Señor es relacionándonos con Él. La intención de Dios es que nosotros entendamos libre, inteligentemente, la intención que Él tiene para involucrarnos dentro de su vida. Esa es la intención de Dios. Pero Dios, que nos dio el regalo del libre albedrío, no va a poder hacerlo hasta que tú no te relaciones con Él. Si tú no te relacionas con Él, difícilmente vamos a entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Mire, mi hermano, cuando usted se relaciona y se involucra en esas conversaciones regulares con el Señor, tiene usted el entendimiento y va a aumentar en su vida, conforme nos relacionemos con el Señor, ese deseo que se supone debemos tener todos los creyentes de parecernos más a su Hijo Jesucristo. Esa es la meta, esa es la intención.
Ese es el objetivo al cual nosotros debemos recurrir. Pero para poder estarlo, para poder lograrlo, nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios nos creó para relacionarse con nosotros. Era lo que el Señor quería, tener esa relación cercana e íntima con el Señor. Cuando nosotros analizamos los versículos 2 y 3, dice el profeta que él quiere que nosotros le escuchemos. Dice así, voy a leerlo nuevamente, dice así, versículos 2 y 3: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire, mi hermano, la razón por la cual el autor menciona tanto la palabra ejércitos, la razón por la cual Zacarías lo menciona con tanto énfasis, se refiere a que Dios tiene todos los recursos. Los recursos de Dios no son escasos. Los recursos de Dios definitivamente, mi hermano, mi hermana, no son pocos. Y el profeta en este sentido tiene una manera muy especial de introducirnos en ese mensaje que él tiene para el pueblo a través de un llamado a la reflexión. Y es que el profeta lo que dice es que Jehová se enojó. Jehová se enojó. ¿Usted sabe lo que implica hacer enojar a Dios? ¿Usted sabe o se alcanza a imaginar lo que implica generar una molestia por parte de nuestro Padre Celestial? Vea, mi hermano, primero es sencillamente imposible, pero cuando lo logramos, llega el acabose. Recuerden que la Biblia registra momentos del enojo del Señor, donde Moisés salió y pidió: no, Señor, no los acabes, no los mates. ¿Qué van a pensar los pueblos extranjeros al decir que tú los sacaste de Egipto para llevarlos a morir al desierto? Y el Señor, gracias a la oración de Moisés, toma la decisión de no aniquilarlos, pero sí ponerlos a dar vueltas durante 40 años hasta que esa generación se pierda y solamente los hijos de esa generación pueden entrar a la tierra prometida. Esto lo vemos cuando el Señor toma la decisión de acabar con la tierra donde está Lot, y empieza el Señor a decir que va a acabar con todo, y empieza Abraham a pedir y a orar, a interceder por su sobrino hasta que lo loca sacar a Sodoma y Gomorra. Hay momentos donde el Señor se ha enojado, y tenemos, por mencionar solamente dos, pero son muchísimas las historias que podemos encontrar donde, al darnos cuenta del enojo de Dios, vemos que los resultados no son buenos por lo menos para aquellos que despertaron la ira de Dios. Jehová se enojó en gran manera con tus padres. Miren, hermano, en la mente de los oyentes, en los recuerdos de las personas que están recibiendo estas palabras, que acaban de terminar 70 años de exilio en Babilonia, de no ser un pueblo libre, de tener que someterse a las decisiones de un rey, de un pueblo extranjero, y en la mente de ellos todavía está fresca las escenas de cómo ellos padecieron allá, pero también los relatos de sus padres reconociendo que sus pecados los llevaron a vivir esa situación. Y en el momento en que ellos están viviendo eso, llega el profeta, llama la atención del pueblo, y la recomendación que les hace es: ustedes están pecando igual que sus padres. El Señor se enojó contra sus padres, el Señor está enojado en este momento. Los papás de esa generación sufrieron el castigo por los pecados que cometieron. Los papás, los israelitas de esa generación defraudaron al Dios santo, que siempre había querido, anhelado y pedido la santidad de su pueblo. Zacarías presenta a Dios con un carácter santo, de igual manera en la que el Señor quería presentarle, que su pueblo se presentara a él. Jeremías vuelve y habla describiendo a Dios como un Dios santo, cuya santidad no está acorde con la situación que está viviendo la iglesia.
En estos días escuchaba yo a una persona a quien admiro mucho, a quien respeto mucho, y esta mujer hablaba acerca de que la tierra, según el mandato bíblico en el Antiguo Testamento, tenía que ser sembrada y explotada todo lo que más se pudiese durante 6 años, pero que el año séptimo se iba a dejar descansar a la tierra, que no la iban a sembrar, pero que sí podían tomar de lo que la tierra produjera libremente, pero que sobre todo van a permitir que los humildes, que los pobres, que los desamparados tomasen provecho de lo que la tierra estaba produciendo. A mí me dio muchísima curiosidad, empecé a leer e investigar, y resulta de que el pueblo, dentro de todos los mandatos que dio el Señor, el que menos obedeció fue el año sabático. Amén. De ahí la palabra, el año sabático, el tiempo cada 7 años donde se iba a dejar descansar la tierra. A la tierra no se le dejó descansar, y dentro de lo que pude leer, dentro de lo que pude estudiar, allí es cuando se presenta el castigo del Señor. Y miren que cuando el Señor saca al pueblo de Israel, son precisamente 70 años los que la tierra donde la tierra prometida no es habitada por aquellos a quienes les fue entregado en la promesa del Señor. Mis hermanos, nosotros tenemos que atender el llamado del Señor, nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar atentos, pendientes, con la vista puesta primero en el Señor, para entender lo que Él está haciendo en tu vida y en la mía, pero sobre todo para entender, a discernir lo que Él quiere hacer en tu vida. Zacarías está en ese momento desesperado, tratando de llamar la atención del pueblo, diciéndoles e informándoles para que no fuesen a caer en la misma situación de pecado que habían caído sus padres. Y les recuerda que la situación de pecado en la cual cayeron sus padres, ellos también fueron víctimas, también tuvieron que sufrir las consecuencias de ese pecado, y que si en ese momento no escucharon las advertencias del Señor, pues ahora iba a ser peor todavía. Y el Señor regala una de las palabras más hermosas que puede regalar al pueblo, y es en el versículo 3, cuando dice: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Recuerden, cuando se utiliza la palabra Jehová de los ejércitos, no se refiere específicamente a un cuerpo armado, ya que el ejército de David, aquí el cercano, era el ejército de Dios. No se refiere únicamente, a que los ángeles, el ejército de los ángeles los tiene el Señor. Se refiere a que Dios tiene absolutamente todos los recursos, cuenta con todos los recursos para hacer la obra que a Él le plazca, para bendecir tu vida, para llenarte de amor, de bendiciones, de misericordia, como también, como lo dice en Deuteronomio 28, para llenarte también de maldiciones, de castigos, tu vida. Si lo obedecemos, si caminamos en pos de lo que Él nos ha mostrado, lo hacemos bien. Otro punto que tenemos que tener claro para ser conscientes de la voz del Señor es reconocer que el Señor tiene muchas maneras para comunicarse con su pueblo. El Señor tiene cualquier cantidad de maneras para comunicarse contigo. Dios puede elegir entre muchas maneras de comunicarse con su pueblo. Dios tiene muchas maneras de comunicarse con su iglesia. Te repito, Él es Jehová de los ejércitos, todos los recursos le pertenecen a Él. Pero nosotros a menudo vamos a escuchar que a Dios, y es la forma más efectiva, a través de la Escritura, a través de la palabra, a través de la Biblia. Es la forma más efectiva, más rápida, me atrevo a decirla, en la que nosotros podemos escuchar esa voz de Dios ahí patentica, escucharla con atención, escucharla aquí en nuestros oídos. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros nos atravesamos por momentos como este, y espero que me entiendan lo que voy a decir. Algunos hermanos en el grupo de WhatsApp de la iglesia se han retirado,
¿Por qué? Porque, bueno, algunos celulares no almacenan tanta memoria para poder guardar todos los videos y todas las fotografías que nosotros compartimos. El pueblo general, ahorita entremos en el contexto, el pueblo, en el contexto del libro de Zacarías, está viviendo una situación de miedo por la desobediencia. Nosotros, como sociedad, como nación, como parte de este planeta, estamos viviendo una situación de miedo a raíz de una enfermedad muy peligrosa, muy mortal, ¿ya? Que puede afectar a todos y cada uno de las personas que estamos pisando este planeta, y por ende nosotros tenemos que resguardarnos. Ese miedo, esa psicosis, empiezan a llegar informes de un lado, informes de otro, videos, una cosa aquí, otra cosa allá. Ya estoy seguro que los que comparten esos videos, esa información, no tienen una mala intención, pero a algunas personas eso las llena de miedo. ¿Listo? Y nosotros estamos prestando más atención a voces que no corresponden que a la voz de Dios. Nosotros estamos recurriendo más a las noticias falsas que nos llegan por internet que lo que tiene la palabra del Señor para decirnos. ¿Listo? Estamos más pendientes de otras cosas que de la misma palabra del Señor. Y hermano, recomendación: dejen de escuchar tanta noticia que lo atemoriza, que la atemoriza, y mejor lea la palabra, mejor estudie la Biblia, mejor concéntrese en la lectura de la palabra. Como lo dice el Señor, volvamos a Él. Orar tranquilamente nos permite relacionarnos con el Señor, y ustedes no se alcanzan a imaginar la cantidad de ocasiones que por medio de la oración he escuchado y he sentido la respuesta de Dios a alguna pregunta existencial que tuviese en ese momento en mi vida. Nosotros tenemos que aprender de las circunstancias, tenemos que buscar consejo de creyentes más maduros que nosotros, de personas de quien podamos hablar, decir y tener testimonio de que es una persona que invierte tiempo escuchando, leyendo la palabra de Dios. En el versículo 4 nos dice: no seáis como vuestros padres. De recomendación. Miren que en el versículo 3 nos dice que volveos a mí, y yo volveré a vosotros. Esa es la recomendación del Señor. Pero esa recomendación en el versículo 4 tiene una consecuencia: si ustedes no vuelven a mí, dice la palabra, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, no me escucharon, dice Jehová. A sus padres les llegó el mensaje, sus padres les hablaron, pero ellos no escucharon, ellos no atendieron. Y el pueblo en ese momento, sí, mi hermano, el pueblo tiene que estar unido, el pueblo tiene que estar en oración, pero el pueblo no tiene por qué estar atemorizado. Si tú haces parte de ese pueblo que escucha la voz del Señor, si tú haces parte de ese pueblo que atiende y obedece la voz del Señor, si tú eres el hacedor de esa palabra que acabamos de escuchar, no tiene que haber un miedo a terminar, sino tiene que haber un miedo, voy a corregir. Si tú eres de esas personas que hacen y realizan la palabra del Señor, tu miedo tal vez sea un proceso, más no el resultado, porque el resultado es claro: tú estás con el Señor tiene cuidado de ti, siempre y cuando tú vuelvas a Él, siempre y cuando tú no tengas esa vieja y dañina costumbre de estarte negando, de estar cerrando tus oídos a la palabra del Señor. Por esa razón, una de las recomendaciones es que nosotros escuchemos con atención la voz de Dios, que nosotros prestemos muchísima atención a la voz de Dios, no a la voz de otras cosas. Pero es raro, es particular. En el Facebook
en WhatsApp, es mucho más fácil que te lleguen notificaciones de cómo está la pandemia en tal lugar, de cómo está la pandemia en otro lugar, de cómo está esto, pero no hay muy pocas donde la gente manifieste su oración, donde subamos un versículo bíblico. No estoy diciendo que nadie, de hecho hay personas que lo hacen, ya casi que uno sabe, y no diré nombres, quiénes son las personas que van a estar permanentemente compartiendo esa palabra de aliento, esa palabra que nos ayuda a convencernos de que Dios está en control de todo. Hermano, préstele más atención al Señor, préstele más atención a la palabra de Dios, no escuche tanto cosa que viene de otros lugares, por otros medios, y si lo va a escuchar, acuérdese en lo que dice la palabra. Recibidlo todo, escudriñando todo, pero retener ¿qué? Retener lo bueno. Quédate con lo que genera crecimiento, quédate con lo que genera entendimiento para tu vida. Dios va a usar formas de llamar tu atención cuando sea necesario, porque su meta, la meta del Señor, te repito, es estar conectado contigo, es que tú le prestes atención cada vez que Él te habla, para que nosotros de la misma manera podamos alentar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Póngale cuidado, mi hermano, es más fácil que su familiar no creyente, le comparta a usted un mensaje que le llegó por YouTube y que usted se anime a compartir ese mensaje con otras personas, a que usted comparta esta predicación, por ejemplo, o que usted comparta un himno, que usted comparta un link con un himno, con una canción de adoración con otras personas. Estamos prestando más atención a lo que dice el mundo que lo que está diciéndonos la palabra del Señor. Y analice lo que está pasando con la naturaleza en este momento, mi hermano. Analice lo que está pasando con la naturaleza en este momento. En Venecia el mar está cristalino. En algunos lugares en los Estados Unidos los delfines volvieron. A ver, yo no sé si ustedes vieron un video que estaban compartiendo de cómo en la zona pacífica había una cantidad de delfines nadando por una zona en la que hace siglos, y no estamos exagerando, no se registraba. La tierra tenía un descanso, y ese descanso los habitantes de la tierra, y no me refiero a los seres humanos sino a los animalitos, los que hemos desplazado por el crecimiento de las ciudades, han tenido un espacio de descanso. Los animales, los loritos, los zorros, ustedes no sé si vieron que unos zorros carneros que se creían estaban en peligro de extinción andaban por el Parque del Amor saliendo asustados porque no veían a nadie. Hermano, la naturaleza está retomando su espacio. La naturaleza está retomando su espacio. El ser humano no quiso entender que era hora de que no contamináramos más, pues entonces el Señor saca un tiempo para que nosotros tengamos que estar dentro de nuestras casas y el resto de los habitantes de este planeta también puedan utilizar los espacios que hay en ella. Santiago 4, del 7 al 8, tiene una palabra muy bonita que podría resumir o complementar lo que nos está diciendo Zacarías. Santiago 4, capítulo 4, del 7 al 8, nos enseña lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si nosotros nos sometemos a Dios, vamos a tener la fuerza para resistir al diablo, para que él no se nos acerque. Si nosotros nos sometemos a Dios, ¿listo? Pero cuando nosotros, además de habernos sometido al Señor, nos acercamos a Él, dice Santiago que el resultado es que vamos a recibir y vamos a sentir la cercanía de Dios en nuestras vidas. Yo no sé usted, pero yo anhelo, yo quiero y yo deseo continuar teniendo esa sensación de sentir que Dios está cerca a mí,
que yo puedo escucharlo, que yo puedo abrazarlo, que yo puedo sentirlo. Yo quiero tener esa sensación en mi vida. Santiago expresa esa idea tan parecida a lo que está diciendo Zacarías, de que nos acerquemos a Dios y que como resultado vamos a obtener que Él se acercará a nosotros, que básicamente, tanto Zacarías como Santiago están haciendo una invitación universal. Mire, usted que está viendo este video por Facebook, usted que está viendo este video por YouTube, usted que no sé, a lo mejor está entre uno de mis contactos o simple y llanamente recogiendo información en Facebook, se encontró con este video y se tomó el tiempo para llegar a este instante, a este momento. Si usted no ha dado ese paso de fe y de reconciliación con el Señor, entienda que el Señor lo está llamando ahora. El Señor quiere que usted escuche esa recomendación que Él, no yo, no soy yo, que Él está haciendo en este momento a su vida. Que nosotros entendamos las palabras y las ordenanzas del Señor, donde nos está diciendo, donde nos está pidiendo, donde nos está reclamando que nos relacionemos con Él, que le creamos a Él, que caminemos en pos de Él y que nos convencemos, que estamos total y absolutamente convencidos de que Él está al control absolutamente de todo. Tengo una conocida, una amiga de infancia, Sandra Toro, no sé si está viendo este video, no sé si lo vaya a ver, pero su esposo, ellos viven en Europa, ella en este momento está enfermo con el coronavirus. Yo quiero decirle en esta mañana de que, Sandrita, estamos orando para que tu esposo sea sano en el nombre de Jesús. Estamos orando, estamos pidiendo y estamos clamando para que tu esposo quede bien de esta situación. Sé que tú confías en el Señor, sé que tú oras y clamas al Señor. Y sé que si escuchas este mensaje no vas a hacer oídos sordos a Él. Clama al Señor, acércate a Él y Él te va a atender. Y lo mismo para todos, mi hermano. Clame al Señor, usted que tal vez está viviendo por esa situación de depresión, usted que tal vez esté viviendo por esa situación de estrés, vaya a los pies del Señor, pídale, clámele a Él y tenga total y absoluta certeza de que Él le cuida, de que usted está al cuidado de Dios. En el versículo 6 dice: pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo ha hecho. Que el Señor te trate a ti y me trate a mí conforme a que nosotros escuchamos, atendemos y obedecemos su palabra. Que nosotros escuchamos, atendemos y obedecemos su voz. Que no vayamos a caer en el error que seamos tratados conforme no lo hubiésemos escuchado, conforme no lo hubiésemos obedecido, porque nos va a doler. El llamado de Dios está impregnado de tanto amor y de tanta, pero tanta restauración, porque aparte de Dios no hay nadie más interesado en tu arrepentimiento que Él. No hay absolutamente nadie más interesado de que muestres tu arrepentimiento delante del Señor que el mismo Dios. No hay absolutamente nada. Mire mi hermano, mire mi hermana, su voluntad es que el hombre viva en comunión con Él y crear, ya que, mire, piensen en esto, usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto Él nos capacitó para tener comunión con Él. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, y yo fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Y con esa imagen y semejanza del Señor, con la que fuimos creados, el Señor también nos dotó y nos dio la herramienta para que nosotros nos vinculásemos con Él, para que nosotros nos pudiésemos relacionar con Él. Pero, sin embargo, aún nosotros, aún la humanidad teniendo imagen y semejanza de Dios, el ser humano, el hombre, voluntariamente y con pleno conocimiento, ha elegido vivir por fuera de esa comunión. Ha elegido vivir por fuera de la comunión con el Señor.
nosotros estamos llamados a llevar la palabra del Señor aún a esa población que decidió vivir por fuera del plan de Dios. No de atemorizarlos, no, de convencerlos de la necesidad, aunque no lo sepan, aunque no lo reconozcan, la necesidad que tienen de vivir en contacto con el Señor. Miren, hermanos, hagamos esta aplicación a nuestras vidas. Separe un tiempo para escuchar regularmente los mensajes de Dios. Separe ese tiempo para leer la palabra. Separe ese tiempo para estudiar, para escudriñar. Escuche atentamente lo que Dios quiere decir y a su vida. Y a partir de ahora, a partir de este momento, preste atención a la voz de Dios. Si usted antes no lo venía haciendo, este es el momento. Hoy, 5 de abril, a las 10:24 de la mañana, hoy es el momento para que usted y yo entendamos que debemos relacionarnos con Dios. Este es el momento para que usted y yo entendamos que a partir de ya, de ahora y de este momento, nosotros vamos a escuchar las promesas y planes que Dios tiene para tu vida, para que tú estés atento, para que todos estemos atentos a la dirección que Él busca para nuestras vidas. Él siempre quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos su pueblo, porque nosotros somos sus hijos. Esa es la razón por la cual nosotros debemos buscar todos los medios para entender, para recibir y para aplicar la palabra de Dios. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, sea la gloria, a ti, Señor, sea la honra. Alabado y glorificado eres tú, Señor. Alabado y glorificado eres tú, Rey de Reyes. Alabado y glorificado eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, porque tú no te cansas de hablarnos, Señor. Tú no te cansas de transmitir esa palabra de amor. Tú no te cansas de transmitir esa palabra de verdad a nuestras vidas. Tú insistes, Señor. Tú insistes, amado Rey, en buscar relacionarte con nosotros, con tu creación, aunque tu creación rechace ese llamado que tú nos estás haciendo. Permítenos, Padre Celestial, estar en ese contacto, Señor. No desmayes, Señor. No ceses, no nos resistas, amado Rey. Permítenos, Señor, que estemos en ese contacto contigo, que estemos creyendo en ti, que estemos confiando en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a hacer y a compartir la Santa Cena. Yo les voy a pedir perdón, ahorita se van a mover un poco las cámaras, porque mi esposa y yo vamos a recibir. No puedo pasar. Listo, yo voy a moverme un rato, voy a levantar aquí esto para que mi esposa pueda pasar. Perdón, mi hermano, perdón, mi hermana. Uy, no es que esté temblando, no es que usted esté mareado, es que se movió un poco la señal. ¿Listo? Usted dirá que la transmisión está un poco interrumpida, pero en la mañana de hoy, como iglesia, vamos a hacer la celebración de la Santa Cena. ¿Amén? Como les dije, va a transmitirse precisamente a esta hora a las 10:30. Vamos a orar y vamos a consagrarnos al Señor. Mi esposa va a dirigir una corta oración mientras vamos a empezar con este momento y esta forma de alabar y de consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Dios y Padre bueno, poderoso, Señor y eterno. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de estar aquí, de adorarte, Padre Santo, de recibir tu palabra, Padre Celestial. Y hoy, Padre de la Gloria, te damos gracias por poder realizar la Santa Cena, Señor. La Santa Cena, Padre bueno, que tú mismo nos enseñaste, Señor, cuando enviaste a tu Hijo, Señor, y Él anduvo con sus discípulos y les enseñó, Padre de la Gloria. Hoy te damos gracias a ti por esto, Padre Santo, y te pedimos, Señor, de que estés con nosotros en todo momento.
Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos entonces a darle paso a este acto de adoración también al Señor, como lo es la Santa Cena. Amadísimo Dios, gracias, Padre. Gracias. Perdón, mal momento para un estornudo. Gracias, Señor. Gracias, soberano Rey. Amadísimo Dios. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos como familia, Señor. Estamos aquí reunidos como grupo familiar, alabándote y glorificándote, Señor. Celebrando aquel pacto que hiciste, Padre Santo, antes de padecer en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, porque ese acto me limpió, Señor. Gracias, Señor, porque ese acto de amor y misericordia tuya fue sacrificio perfecto y eterno, Señor. No necesitamos nada más para poder reconciliarnos contigo, más que el aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Bendice mi familia, Padre Celestial, bendice la iglesia, Señor. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos que en este momento están allí en sus casas, que en este momento están allí en sus hogares. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 17, y ahí en adelante, que Pablo empieza a dar unas instrucciones al pueblo de Corinto, que tenía unos comportamientos que a lo mejor no iban de acuerdo a la recomendación o al deseo que el Señor quería para su pueblo. Y allí, en ese momento y en ese instante, Pablo se ve en la obligación de hacer la recomendación al pueblo diciéndole lo siguiente, dice: pero dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mi hermano, usted que en este momento está en su casa viendo esta transmisión, viendo este video, puede comer del pan. Asimismo, también tomó la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Mi hermana, puede tomar la copa. Así pues, todas las veces que comieres del pan y bebieres del vino, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahí en sus casas yo le invito a que le dé un aplauso al Señor, que se goce delante de su presencia, que se llene de amor, de tranquilidad y de regocijo, y que no se olvide que todo instante y todo momento es el momento oportuno y es una gran oportunidad para que usted y yo escuchemos atentos la voz del Señor. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga en cantidades alarmantes. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te guíe. No te olvides de estar orando por todos y cada uno de los hermanos. Tenemos que hacer un plan de trabajo. Hay muchos de nuestros hermanos. Ayer tuve la oportunidad de visitar 3 personas que están pasando por unas situaciones económicas y de hambre muy fuertes. Estaré comunicándome por medio de ustedes para mirar la forma en la cual podamos en la distancia recogerlo de la canasta de amor, y yo sé que y poder compartir con los hermanos. Listo, vamos a buscar la manera en la que podamos reunir algunos alimentos
y podamos compartir con aquellos hermanos y hermanas que están pasando por una muy fuerte necesidad. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Amén. Y saludes a la familia, no se olviden, saludes a la familia.